Eso es así. Pero bueno, Le damos la bienvenida a don Miguel, que va a compartir con nosotros hoy. Gracias, don Miguel. Bueno, Nos lo robamos más temprano. Yo solicité esta oportunidad porque yo me he percatado que hay mucha gente hablando sin conocimiento de causa y sin tener antecedentes de cuáles fueron el origen del conflicto. Okay. Y para entender la situación actual hay que conocer el origen del conflicto. Totalmente. Y habría que remontarse a mayo, a finales de mayo del año 1453, cuando cayó Constantinopla y se puso fin al imperio bizantino de Oriente. Y que muchos historiadores consideran que a partir de ese momento terminó la Edad Media, por lo menos para Europa. ¿Qué pasó el 29 de mayo de 1453? Y estoy hablando de una fecha sobre la base de calendario juliano que hasta entonces existía, que el sultán Mehmed II, de 21 años apenas, concluyó el sitio de Constantinopla. Y con el sitio de Constantinopla terminó ahí, como ya le dije, el imperio bizantino de Oriente. Es decir, y eso fue posible porque en el sitio, según los historiadores, participaron alrededor de 100.000 soldados de turcos otomanos que venían luchando contra el imperio cristiano, contra el imperio bizantino en los últimos 40 o 50 años. Bueno, ¿por qué cayó realmente Constantinopla? No solamente por la superioridad numérica del ejército de Mehmed II, del imperio otomano, que todavía no era un imperio, ahí a partir de ese momento fue que comenzó el imperio, porque encontró a Constantinopla dividido entre los grecoparlantes que eran partidarios de la iglesia ortodoxa griega y los católicos que seguían las directrices y el liderazgo del Papa. Y eso prácticamente debilitó el imperio en su época final. Entonces, a partir de ese momento se inició un periodo, el famoso Imperio Otomano Turco, que duró 5 siglos y que terminó con el fin de la Primera Guerra Mundial, con la derrota del Imperio Turco. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué relación tiene eso con la crisis que hay hoy en el Levante, como se llama la zona? Bueno, que los ingleses recibieron el mandato, como lo recibió también Francia, de administrar las zonas o los países o las regiones que pertenecían al Imperio Otomano y que habían dejado de serlo por la derrota turca en la Primera Guerra Mundial. Entonces los ingleses se le asignó el mandato, lo que se llama el mandato británico, para el Levante. El Levante es la zona que conocemos hoy como Medio Oriente y como Palestina. Y entonces los ingleses en esa época de 1918 a 1940 y 43, 44, los ingleses que estaban en un proceso de la descolonización de abandonar sus colonias en todo el mundo, desistieron de irse del Levante porque las luchas entre los árabes y los judíos cada día se hacía mucho más fuerte y decidieron abandonar la zona. Cuando decidieron abandonarlo, entonces Naciones Unidas, finales de noviembre de 1947, aprobó una resolución en la que el territorio del Levante que iba a ser desocupado por los ingleses, ahí se iban a formar, autorizó Naciones Unidas, 2 estados. Un estado para los judíos y un estado para los palestinos, con el que creyó que iba a poner fin a una larga lucha interminable que no parecía tener fin. Bueno, el 14 de mayo del año siguiente, 1948, cuando los ingleses estaban abandonando el territorio del Levante, los líderes judíos reunidos en el Museo de Tel Aviv, decidieron crear la independencia y formar el Estado que llamaron Israel. Bueno, pero ¿qué pasó entonces? Al día siguiente, 5 ejércitos vecinos árabes que se oponían a la creación del Estado judío invadieron a Israel
el nuevo Estado de Israel, y hubo una lucha de varios meses que concluyó no con el fin de la guerra, sino con un cese al fuego. Y entonces la zona que se le había atribuido a Israel se expandió porque hubo un cese de la guerra. Ustedes me querían hacer retroceder, yo avancé un poco y ahí me quedé. Y entonces, a partir de ese momento, Israel ocupaba una porción de terreno mucho mayor de la que le había asignado Naciones Unidas para la formación de su Estado. Y eso incluye el Belén, la parte de disputa. No, y el Negev es parte. Bueno, el Negev fue como resultado de la guerra de los 6 días. De los 6 días, sí, eso fue los 6 días. Pero, ¿qué ocurrió entonces? Que el intento de abortar el nuevo Estado israelí impidió que los palestinos hicieran su Estado. Y a partir de ese momento, en el día de hoy, los palestinos están tratando de conseguir por la fuerza, algunos de los grupos terroristas, lo que pudieron haber formado hace 75 años con el apoyo de toda la comunidad internacional. Ahora bien, lo que está pasando en este momento entre Israel y Hamas no es una guerra entre palestinos y judíos. Eso es. Exacto. No es una guerra entre palestinos y judíos, es una guerra entre Israel y un grupo terrorista que no acepta la existencia de Israel como nación y que cree que los judíos no tienen derecho a un Estado porque entienden que esa tierra no les pertenece. Y que aunque se hayan convertido ahora en un grupo terrorista Hamas, es un vestigio transformado de lo que en aquella época comprendían todo el mundo árabe, que estaban negados a que Israel tuviera territorio. Con motivo de la guerra del 48 y las guerras que le sucedieron, muchos palestinos que vivían en el territorio que hoy ocupa Israel se fueron. Algunos se fueron obligados, otros se fueron porque tenían miedo y todo eso. Se refugiaron en Jordania. Pero en Jordania, en la lucha contra los israelitas y contra el Estado judío, se formaron varias instituciones o varios grupos terroristas, principalmente uno que se llamó la Hermandad Musulmana, que ha sido el padrote, el PRD de todos los grupos. De todo grupo terrorista. Sí, de todos los grupos terroristas. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo en septiembre de 1970, y no sé si ustedes se recuerdan, un secuestro de avión que los palestinos llevaron a Jordania. Y ahí hubo un problema muy serio, porque el rey Hussein, que había dado refugio a todos esos palestinos, más de 700,000 o casi 1,000,000, prácticamente se inició una guerra interna entre los jordanos y los palestinos, terminando los palestinos de ser expulsados de Jordania. Se refugiaron en Líbano y rompieron la tradición política que era la base de la armónica relación entre musulmanes y cristianos maronitas en el Líbano. Entonces, en el Líbano, la paz estaba fundamentada en una distribución del poder muy inteligente. Cuando en la presidencia la ganaba un maronita, el primer ministro era musulmán. Y cuando lo ganaba el musulmán, el primer ministro era maronita. Y así ese país pudo progresar y en muchos momentos se le consideró como la Suiza del Medio Oriente, que era el país más próspero de todo el Medio Oriente, cuando todavía el petróleo no era el que mandaba todo eso. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? Que Hamas... Escúcheme, y que cabe destacar que donde quiera que han ido los palestinos en el mundo árabe, han traído conflictos, conflicto y han traído disturbios. Está ahí la historia, no lo cuenta, es la propia historia que deja esa lectura. Ahora, el verdadero representante... cuando yo digo que es una guerra, no con los palestinos e Israel, sino contra los dos grupos, porque ahora están enfrentados en la frontera con Líbano con el grupo Hezbollah, sí, que es tan fuerte y como Hamas. Y tan violento. Y tan violento, pero que a diferencia de Hamas no está tanto apoyado por Irán, sino principalmente por Siria. Y hay un medio ejército sirio todavía ocupando el Líbano. Y recuérdense que el lío que se armó entre jordanos y palestinos cuando ellos estaban en Jordania se trasladó al Líbano, y en el Líbano hubo una guerra civil entre palestinos y libaneses, que no debió llamarse una guerra civil, porque una guerra civil son entre personas
de un mismo país. Y era una etnia. Ahora, ¿cuál es el verdadero representante de los palestinos en el mundo? La Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina está asentada en Cisjordania, del otro lado, en el centro del Levante, que es la que las Naciones Unidas reconoce como los verdaderos representantes del pueblo palestino y que tiene incluso un asiento en Naciones Unidas. Y que actúa como un representante en Naciones Unidas, aunque no como un Estado, sino como un representante de un futuro Estado. Que estuvo a punto de formarse en 1993 en la conferencia de Oslo, con los acuerdos de Oslo, que al final Yasser Arafat, por razones que todavía son objeto de muchísima discusión y análisis, al finalmente desistió, pero esa conferencia... Y que dio como trastorno o como resultado el asesinato de Isaac Rabin. Pero que fue muy importante porque en esa conferencia o en ese acuerdo, la Autoridad Nacional Palestina, que está liderada por el partido Al-Fatah, que fue el que fundó Yasser Arafat, renunció al terrorismo como un método de lucha. Entonces, la Autoridad Nacional Palestina no es un grupo... no cree en el derecho palestino a tener su propio Estado por la religión, ni siquiera por la etnia, sino ve el tema del Estado como un asunto meramente político, ¿entiendes? Y tiene relaciones formales con Israel, tirantes como cabe de esperar, pero se reconocen mutuamente, ¿entiendes? Y entonces los conflictos entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina no llegan al extremo en que se ha llegado con el terrorismo, porque ya la Autoridad Nacional Palestina no apela al terrorismo como un arma de lucha política. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema básico que hay en Israel, que está rodeado de prácticamente de enemigos. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este momento? Que se le está acusando a Israel de ser procedimientos nazis, porque Israel lo que ha anunciado ahora es que va a cortar el suministro de agua, el suministro de energía eléctrica, el suministro de gas y la entrada de alimentos básicos a Gaza, porque era a través del corredor que ellos garantizaban hasta el día del sábado, está cerrado por razones de seguridad para Israel. Entonces, la única posibilidad que hay ahí es realmente la integración, la formación de un Estado palestino. Yo creo que la única salida al conflicto. Ahora, ¿quiénes son los que realmente traban esa gran aspiración del pueblo palestino? Los mismos palestinos, las organizaciones terroristas palestinas, que son el muchas. Mundo islámico. El mundo islámico. Bueno, y el mundo islámico, que es un mundo que si tú ves ahora los discursos de los últimos días, con relación al tema, los dirigentes de los grupos fanáticos radicales entienden que el mundo debe estar regido por una sola la tierra entera, por una sola religión, que es el Corán, y que no debe haber ni cristianos, ni judíos, ni Mahomet, ni ¿cómo se llama? Ni budistas, ni nada de esas cosas, sino el Islam debe regir con la ley sharia, en la que las mujeres no tienen derecho a nada, absolutamente a nada, y todos gobiernos en su mayoría teocráticos, porque la única democracia real que hay, con todos los defectos que pudiera tener, es la existente en Israel, porque en la Knesset, que es el parlamento israelí, hay una representación árabe, de un partido árabe que tiene presencia en el gobierno, en el gobierno. De manera porque yo creo que es un error creer que Israel está en guerra con los palestinos. Y eso es lo que yo quería decir. Porque... No, es correcto. Israel se está defendiendo de lo como siempre se ha defendido históricamente. Y más desde que se le asumió un territorio en la zona de Medio Oriente, se está defendiendo de los terroristas y de ese mundo árabe que nunca lo ha aceptado como Estado. Es Francia y Alemania, tanto el primer ministro de francés como el canciller alemán, están haciendo un frente conjuntamente con Estados Unidos y con Inglaterra, con el presidente Biden, con el primer ministro inglés,
para poder darle seguimiento a esta situación y aportar pues lucha. Estados Unidos, es importante resaltar que depende de gran capitales judíos. De hecho, Wall Street tiene una gran bandera de inversión de capitales judíos y por ende siempre ha estado apoyando y acompañando al pueblo judío en esta lucha. Y vamos a ver en qué... Pero tú sabes que uno de los grandes mitos que hay en contra de Israel es que es la creencia de que Israel es el producto de los judíos. Y los pioneros que construyeron el moderno Estado que es hoy Israel fueron pioneros que salieron huyendo de los pogromos que existían en el oeste de Europa. Especialmente en Polonia y en la Rusia zarista. Yo tengo un gran amigo mío, no admirado, que es Shimon Peres, y en su último libro, que bueno, no terminó de escribirlo él, sino que lo terminó de escribir su hijo, pues que narra precisamente cómo ellos de todos esos países fueron migrando hacia ese desierto y fueron cultivando y haciendo pues de Israel lo que es hoy un desierto verde, y cuenta cómo se fueron a través de los kibbutz, se fueron organizando. O sea que a los que quieren conocer un poco de la historia de Israel, yo les recomiendo que lean ese libro de Shimon Peres, que es muy interesante. Mira, y narra inclusive la última etapa de lo que es, y excúseme don Miguel, su entrada con la nanotecnología y cómo entraron ellos al mundo de la tecnología como una forma de reinventarse el pueblo israelí. Mira, a finales del siglo XIX, incluso, en la mitad o en todo el siglo XIX, y en los primeros 20 años del siglo XX existían en la Europa del Este lo que se llamaban las demarcaciones judías, que eran guetos. Que eran objetos periódicos de pogromos. Es decir, los pogromos eran cuando venían esos cosacos y arrasaban con todo, y la gente tenía que mudarse prácticamente de un sitio a otro frecuentemente para evadir esas agresiones. Y a los judíos en las demarcaciones judías se le tenía prohibido dedicarse a la agricultura y a otras actividades laborales. Por eso es que los judíos crearon fama de que eran pretamistas y de todo eso, porque la única cosa que aprendieron muchas veces en algunos lugares donde estaban, especialmente en el este y en la Europa católica, era precisamente el negocio del préstamo, la usura. Pero el Israel moderno que es hoy es el resultado de la segunda Eliá, que es como se le llama en la inmigración hacia la tierra prometida, que se dio entre finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Esa gente no tenía conocimiento y tuvieron que luchar contra toda esa peste, el paludismo, la fiebre amarilla y toda esa vaina, y construyeron lo que era un agreste territorio. Hay lo que en Israel le llaman el cultivo del goteo, que hoy lo utilizamos en República Dominicana. Fue ellos cómo reinventarse, poder arreglar la tierra para sembrar naranjas, que por ejemplo son actualmente uno de los principales productores de naranja. Como en un desierto se convirtieron ellos en agrícolas, sobre todo lo que usted dice, con una cultura que no estaba ligada a la tierra. Y además para combatir el exceso de la falta de agua, crearon una de las técnicas de desarrollo de la agricultura a nivel mundial que hoy se conoce, que la practica todo el mundo, que es ¿cómo se llama? El abono o el riego por goteo. El riego por goteo, lo que voy a decir, la técnica de goteo. Señores, si ustedes si quieren escuchar y leer sobre el tema de la creación del Israel moderno, les recomiendo el libro de Shimon Peres, se llama Soñar sin límites. Coraje, imaginación y la creación del Israel moderno. Ahí cuentan hasta cómo ellos, los líderes principales, fueron a Estados Unidos después de estar en el territorio a aprender inglés, y cuenta toda la odisea de las negociaciones diversas, incluyendo pues la muerte, de cómo aconteció la muerte de Isaac Rabin, quien fue declarado pues Premio Nobel de la Paz, y toda su apuesta a un Israel en paz. Fue muerto por un fanático israelí. Él apostaba precisamente y estaba ya en las negociaciones con los palestinos por un Israel en paz que permitiera a Palestina tener su propio Estado. Vamos a una pausa. Israel nunca ha negado ese derecho. Nunca ha negado ese derecho. Israel nunca, exacto. Eso es bueno decirlo, que Israel nunca le ha negado al pueblo palestino el derecho a que forme su propio Estado. Vamos a una pausa, no se mueva. Seguimos aquí tomando el rumbo.